Primero daros las gracias por estar aquí hoy a las 6:30 de la tarde, en un día ya de calor. Dar las gracias a Juan Carlos. Juan Carlos, sabéis que es dirigente de Podemos, es profesor de la Universidad Complutense. Bueno, hay dirigencias que se tienen, que están legitimadas, y hay otras dirigencias que tienen el cargo. Yo creo que Juan Carlos es dirigente de Podemos, sino que no lo tiene. Por lo menos fundador. Y es profesor de la Universidad Complutense y es escritor. Hoy venimos a hablar un poco, o como pretexto, de su libro para hablar de muchas cosas. Además, yo tengo que dar las gracias a Juan Carlos porque ha sido profesor de mi hijo y lo ha aprobado. Y eso es importante. Porque eso lo merecía. Se ha aprobado él. Se ha aprobado él. Sabéis que el último libro de los muchos que ha escrito Juan Carlos es el libro de conversaciones con Juan Carlos Monedero, de Ramón Lobo, y en el subtítulo del libro dice: no estoy dispuesto a que me roben el alma. Juan Carlos, ¿quién te quiere robar el alma? El PP. Contaba ya afuera que siempre los que nos dedicamos a las ciencias sociales tenemos una pelea entre la reflexión y la acción. Y que es una pelea que no se resuelve fácil, porque lo que te hace astuto como politólogo, te hace incómodo como político. Como politólogo tienes que mirar los ángulos, entender que siempre el otro tiene una parte de verdad. Será más grande o más pequeña, por el que no piensa como tú, siempre tiene una parte de verdad. Y si eres honesto intelectualmente, la reconoces. Hay un pensador importante, alemán, Hegel, muy muerto, físicamente, pero no en su pensamiento, y Hegel planteaba que el mundo se mueve porque ante cada tesis, ante cada afirmación hay una contraafirmación, una antítesis. Y él plantea que esa antítesis y esa tesis solventan su pelea en un salto hacia arriba, lo que él llama la Aufhebung. Es un salto superador de esa contradicción. Y lo importante es que en la síntesis, en esa lucha de la tesis y la antítesis, en la síntesis siempre hay una parte de las dos. Nunca se anula, ¿no? Ese conjunto de fuerzas enfrentadas. En cambio, fijaos, en la política, sobre todo en la política de partido, parece que es un juego donde tienes que machacar al contrario. Fijaos ahora cómo el Partido Popular es incapaz de aceptar, por ejemplo, que hayan perdido el Ayuntamiento de Madrid. Y están intentando tamañazos indirectos porque son incapaces de asumir que otra fuerza política ocupe el lugar de la representación pública. También es verdad que cuando ocurre, como lo que ocurre al Partido Popular, que tienen el ADN en el franquismo, están acostumbrados a gobernar sí o sí. Menos mal que ahora solamente intentan hacer que dimitamos por tweets. En otros momentos de la historia daban golpes de Estado. Algunos que están referenciados en ese partido político. Es curioso, fijaos, en este juego, ¿no?, de negar al otro, que todavía no hayan sido capaces, ¿no?, de condenar el golpe del 18 de julio de 1936. Y es muy curioso también que, lo decía el otro día, que un partido político que funda Manuel Fraga, que perteneció a gobiernos que dieron el visto bueno a sentencias de muerte bajo una dictadura. Ese señor escribió la Constitución española, ese señor fundó el partido. Esa lógica es la que lleva a que el Partido Popular se niegue a veces a que quitemos estatuas del franquismo, quitemos calles dedicadas a enemigos de la democracia. Y esos mismos son los que después a nosotros nos cuestionan que hace 4 años escribiéramos tweets más o menos desafortunados, en este caso desafortunados, pero tweets hace 4 años en una discusión privada sobre los límites de expresión. Y para ellos, fijaos, esto es como mucho más relevante, ¿no?, que el hecho de negar el franquismo y los muertos, que por cierto todavía están enterrados en cunetas. Y el portavoz del Partido Popular se permitió el lujo de decir que cuando queremos saber dónde están nuestros familiares asesinados y enterrados en cunetas y en zanjas, lo hacemos solamente porque nos interesa el dinero. Y ese señor no ha dimitido, ese señor sigue ahí en su cargo, y esos son los que nos reprochan a nosotros nuestro comportamiento. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Bueno, a lo que iba. Estamos aquí discutiendo. A lo que íbamos, fijaos, planteaba Luis, a su pregunta yo le contaba que en el debate intelectual
tú siempre tienes que entender cuál es la parte de verdad que puede anidar en el otro, ¿no? Tú puedes preguntarte cuáles son las razones que llevan a cualquier comportamiento, incluso al levantamiento del 18 de julio del 36, preguntar qué ocurrió, ¿no? Entender cuáles son las claves de por qué esa gente se levantó y por qué hubo gente que les apoyó. Y por tanto, cuando tú eres un intelectual, tienes que mirar todos los ángulos, sobre todo los que están escondidos, los que están ocultos. En cambio, cuando estás en política, parece que, al haberse convertido la política en partitocracia, parece que solamente puedes defender lo que tiene que ver con la maximización de tu éxito que se traduce en votos. Y eso hace, fijaos que, cuando tú lees el trabajo de un intelectual, el intelectual tiene que sorprenderte. Mientras que cuando escuchas a un político, sabes, antes de que empiece a hablar, qué demonios va a decir, ¿no? Un intelectual te sorprende porque te da la vuelta a tu pensamiento, te hace mirar en otros lados, te incita, ¿no? a mirar en lugares a donde no estabas acostumbrado a mirar. Hay una frase de Elias Canetti que resume mucho lo que yo pienso sobre este aspecto y que creo que resume muy bien lo que debe ser el trabajo del intelectual. Dice que es desmontar el saber sin devastar el conocimiento. Es decir, enseñarte a que te des cuenta de que lo que piensas igual no está bien, pero que no te deje desarmado sin ideas, sino que cuestione lo que tú piensas, pero te dé herramientas para repensarlo y puedas tener un pensamiento mucho más rico. En cambio, en la política de partidos eso no es posible. En la política de partido parece que tienes que estar constantemente no queriendo molestar a alguien, porque cada vez que molestas a alguien, potencialmente pierdes votos, y al final, por eso se agolpan todos en el centro, porque el centro es el lugar donde, si queréis ser buenos centristas, lo que tenéis que hacer es no molestar a nadie. Si queréis tener el carnet de centrista, lo que tenéis que hacer siempre es negar los conflictos. Y por eso yo siempre he dicho que no vais a ver nunca delante de un pelotón de fusilamiento alguien que justo en el momento de ser ejecutado antes grite ¡viva el centro! Porque por ser el centro nunca te ejecutan, ¿no? Eso es absolutamente imposible. Bueno, esa idea de la política de partido que te obliga a silenciar muchas de tus ideas, que renuncias a cambiar la manera de pensar de la gente. No vaya a ser que no tengas tiempo y mientras que estás intentando convencer a alguien de tus ideas, pues diga, pues yo no voy a votar a estos porque no me han convencido. En cambio, si guardas silencio, si no dices nada, si te quedas poniéndote de lado, la posibilidad de que haya gente que a lo mejor te vote es mayor que si tú estás dispuesto con esa honestidad intelectual a enfrentar el pensamiento incluso de las mayorías. Fijaos que en esa dirección parece que si uno quiere hacer política debiera darle a la ciudadanía lo mismo que la ciudadanía consume, por ejemplo, en los grandes programas de televisión. Si la ciudadanía, en términos amplios, ve determinados programas y esos son la mayoría de la población, pues monta un partido que les dé eso, que les dé, no sé cómo se llaman los programas, Salvados y la isla desierta de no sé qué. ¿El qué? Lo que Podemos creo que había hecho. Claro, entonces la idea de fondo es intentar quebrar, ¿no? esa idea. Os decía, para resumir, que la partitocracia, los partidos se intentan ir todos hacia el centro para no molestar y ganar votos. El intelectual, al revés, no tiene ningún miedo de enfrentar a las mayorías. Fijaos, gente tan grandiosa para el pensamiento en el siglo XXI y que se jugaron incluso el desprecio de sus contemporáneos. Pensad en Darwin, pensad en Nietzsche, pensad en Marx, ¿no? Son gente que desafiaron la manera de pensar de su época. Si se hubieran presentado a las elecciones hubieran sacado un resultado catastrófico, ¿no? Pero en cambio nos han dejado un legado muy luminoso que nos ayuda a ser más libres. Cuando nace Podemos, lo que buscamos es mantener de alguna manera esa tensión. Y es una tensión que yo creo que la hemos sabido mantener durante mucho tiempo, pero hubo un momento en donde yo me sentí que esa tensión entre la reflexión y la práctica estaba cayendo del lado de la práctica y notaba que estaba perdiendo la posibilidad de poder decir estas cosas que van en la dirección de lo que yo quiero colaborar. Yo no quiero ser útil solamente consiguiendo votos, yo quiero ser útil también ayudando
a construir herramientas para que todos, juntos y juntas, podamos pensar de otra manera. Y entendí en un momento determinado que tenía la lucha de Fausto. Sabéis que en el Fausto de Goethe el hombre quiere la fama, quiere la gloria, y decide hacer un cambio con Mefistófeles que le da la posibilidad de ser virtuoso, brillante, famoso, pero a cambio le pide el alma. Al final de la obra, en la original de Marlowe, dice: cabalgad despacio, despacio, más despacio, jinetes de la noche, porque pasada esa noche va a tener que entregar el alma que había pactado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser famoso, para triunfar. ¿Qué demonios significa triunfar? Y yo tenía esta reflexión cuando dije: no quiero venderle a nadie mi alma, y quiero volver otra vez a tener ese espacio de libertad que me da el pensamiento. Bueno, Juan Carlos siempre tiene tanto que comentar, y si sigue así no pasamos de la página 5. ¿Vosotros de qué vais? Un cacho de pan que se ha puesto duro y es un mendrugo. Como me decía mi abuela. Mi abuela, esa que decía que cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, no sé qué. Esa. Yo creo que me habéis obligado a todos a reflexionar, porque es verdad que yo he dado un poco la imagen de tipo duro, ¿no? De bronco, ¿no? De que siempre grita, de que siempre se enfrenta, y yo creo que ahí se han juntado dos cosas. Se han juntado por un lado, o tres cosas, ¿no? Por un lado, enfado. Siempre cuento, lo cuento a mis alumnos el primer día de clase, que la diosa que cuida de los politólogos es Casandra. Casandra, conoceréis, le pide a Apolo que le dé el don de la adivinación para ver el futuro. Y Apolo le dice que está de acuerdo, pero que a cambio le pide que se empiernen. Y ella dice, bueno, él le concede el don, y cuando Apolo va a cobrarle la parte que le corresponde, ella se niega. Y él, al sentirse engañado, le escupe en la boca, condenándola a que todas las palabras que salgan de esos labios serán escuchados como una mentira. Y entonces la maldición de Casandra es que sabe lo que va a ocurrir, pero nadie le cree. Y por eso se desespera, y su condena es la desesperación de ver qué efectos van a tener determinadas causas y no poder hacer nada para impedirlo, porque ella sola no puede frenarlo, y los troyanos no saben que si van a rescatar a Helena va a ser el fin de Troya. Y eso, fijaos, significa que cuando tienes herramientas intelectuales para leer las cosas, igual que un arquitecto ve un edificio y le ve la estructura del edificio, se presupone que nosotros, los científicos sociales, vemos algo y vemos lo que hay debajo. Y por tanto sabemos cuáles son los efectos de determinadas causas, ¿no? O sea, que de alguna manera aprendemos a ver qué es lo que va a ocurrir. Y entonces eso genera una profunda frustración. Cuando nosotros ponemos en marcha Podemos, una de las cosas que estábamos viendo es que el Partido Popular, desgraciadamente con la aquiescencia del Partido Socialista, quería situar a España en el lugar que situamos los europeos a América Latina en los años 80. Es decir, un patio devastado al servicio de los intereses neoliberales, con profundas diferencias. Viniendo para acá en la moto que me compró Chávez, era que me tenía que haber comprado un Jaguar. Una moto, ¿qué se le va a hacer? Entonces, viniendo para acá, veía que unas chicas le han preguntado a un matrimonio, les preguntaron una calle y ellos han seguido de largo, ¿no? Como si las chicas le fueran a pedir dinero y solamente le iban a preguntar una calle, ¿no? Y me he dado cuenta de que eso es lo que pasó en América Latina, que al final empiezas a hacer cosas como naturales y que en el fondo son muy antinaturales. Si alguien te pregunta algo, le atiendes y contestas, pero como ya piensas que te van a pedir dinero, ya pasas de largo y desprecias a esa persona que te está pidiendo una minúscula ayuda. Bueno, pues en América Latina en los 80 pasó eso, pero no solamente no atender a la gente, sino que empezamos a hacer invisibles a los pobres. Empezamos a no ver a los que ya no entraban ese año en la universidad. Empezamos a no ver a los viejos que se morían abandonados en sus casas. Empezamos a no ver a la gente que emigraba, porque ya salir fuera del país era algo normal. Empezamos a no ver demasiadas cosas.
Y eso a mí me ha tenido bastante enfadado. Ver que el Partido Popular, como os digo, con la aquiescencia del Partido Socialista, querían de alguna manera convertir a España en un país atrasado, regresarnos a los años 40, me enfadaba profundamente, sobre todo porque les veía la cara y veía su mala voluntad. Los conocemos, sabemos quiénes son. A mí me puede sonreír todo lo que quiera Esperanza Aguirre, pero yo sé que ella es mamá Gürtel. Puede mostrarme la cara más amable que quiera, pero yo sé que esa señora ha sido responsable de nombrar a una buena parte de los responsables de esa estructura corrupta que es la red Gürtel. Cuando tú ves que el Partido Popular ha nombrado, fijaos, a unos jueces que son los que van a establecer si la red Gürtel eso no es, lo ves, lo sabes, pero no lo sabíamos ahora, lo sabemos desde que los nombraron, porque el Partido Popular nombra a determinados jueces en los altos cargos de la magistratura para pedirles luego favores. Entonces yo entiendo que hay una parte de toda esa reflexión que a mí me va enfadando, ¿no? Me va llenando incluso a veces de ira, ¿no? Y entiendo que eso no es muy justo, pero eso ha estado ahí, y esa ira es la que he trasladado, y hay mucha gente que dice, uy, qué duro es este chico. Hay un segundo elemento y son los medios de comunicación. ¿Sabéis por qué? Porque es que es muy difícil gobernarse a sí mismo cuando tienes enfrente a una persona insultándote, gritándote, difamándote, que te interrumpe constantemente, que es un profesional de la mentira y que baja el nivel de la discusión al nivel de la mierda, y a él, como está acostumbrado a eso, pues ahí siempre triunfa, porque no le molesta ni el olor, ¿no? Entonces, en los medios de comunicación, donde teníamos que acudir de alguna manera para dar a conocer la existencia de una nueva formación política, teníamos que ir a los platós de televisión, pero como quien va en una dictadura al monte, ¿no? A pelearse con los dictadores o con sus soldados. Íbamos a los medios de comunicación y se nos enronquecía la voz, como decía Bertolt Brecht, ¿no? Quizá hay un tercer elemento de esta discusión, y es que cuando te metes a hacer política de partido, como os decía antes, entras en un territorio minado. Nunca hay vacunas suficientes para cuando te metes a trabajar en la vida de partidos. ¿Sabéis por qué? Porque es algo que he tardado muchos años en entender, y mira que he estado muchos años dando clase de teoría del Estado, y hay un concepto que igual os parece raro, pero no es muy raro. Hay dos autores, dos maestros míos, Klaus Hofe y Bob Jessop, que hablan de un concepto que se llama selectividad estructural o selectividad estratégica, que es una expresión un poco rara, pero ¿sabéis qué significa? Significa que el Estado, siempre, el Estado, gane la derecha, gane la izquierda, gane quien gane, el Estado siempre tiene un problema, y es que es representativo. Es decir, que el Estado siempre, unos pocos, representan a todos. Y eso siempre va a ser así. El Estado nos representa a todos. O sea, que siempre va a haber unos poquitos que nos representan a 46 millones. Y eso genera un problema que ya nos señaló Rousseau, un pensador cerca de nuestro corazón, que decía, tú representas lo que no está presente. Y si tú representas al pueblo, el pueblo no está presente. Por tanto, la democracia representativa siempre tiene un problema estructural, y es que prescinde del pueblo. Decía Rousseau que tontos los ingleses que creen que son libres porque votan, pero solo votan una vez cada 4 años. La conclusión es que cuando tú haces política de partido, estás en el reino de la representación, juntándote con otros representantes, atendiendo al Estado que representa al conjunto, entendiendo que el Estado le resulta mucho más fácil reunirse con el IBEX 35 que con 16 millones de españoles. Y al final, fijaos qué cóctel explosivo estas tres cosas. Uno, saber que están destruyendo tu país las personas con las que estás discutiendo. Dos, que estás trabajando en un sitio feo donde el que más grita parece que es el que tiene más razón. Y tres, que estás en un lugar que es el reino de la representación, donde siempre te falta el pueblo detrás, soplándote al oído su fuerza y la dirección hacia donde quiere ir. Y creo que esos tres elementos terminan por endurecerte. Y por eso, fijaos, siempre planteamos nosotros que la política de Podemos nunca va a poder realmente hacer las cosas de manera diferente
si no bajamos aquí, ¿no? Si no hacemos que los círculos recuperen esa función que tenían al comienzo, si no volvemos a tener esa alegría que teníamos cuando imprimíamos en casa las papeletas para buzonear a los vecinos, para contar cosas, si no somos capaces de entender que estamos haciendo algo tan grandioso como que no le hemos pedido dinero a los bancos. Sois vosotros los que habéis financiado el éxito de Podemos, sois vosotros los que habéis hecho los micropréstamos que ahora se os están devolviendo. Yo creo que esa necesidad de no olvidarnos que todo lo que estamos haciendo es porque somos parte de un pueblo que quiere recuperar el control de la política, nos perdemos. Y en esa pelea yo creo que a veces se me ha enronquecido demasiado la voz. Y os pido disculpas, porque realmente el Juan Carlos real es... pues es ese Juan Carlos que conocen los alumnos, que te habrá contado tu hijo, ¿no? Uno que en clase lo que busca es que los alumnos me entiendan, que procura contar chistes, que procuro sacrificarme y ver las películas que ellos ven para poder después desmontarlos, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Hay de los ataques de Montoro y de los ataques de otra gente, realmente había mucha gente que en un momento se acercaba a Juan Carlos Monedero para salir en la foto, pero alguna de esa gente cuando recibiste los ataques como que se apartaba porque ya no era bueno salir en la foto. ¿Te has sentido solo? ¿Has pensado que realmente en Podemos la gente ha estado a la altura? ¿No ha sido Juan Carlos Monedero la muralla que ha servido para que no se atacara a Podemos? ¿Qué nos dices? Es verdad que los ataques que he recibido, ahora ya me lo dice casi todo el mundo, ¿no? Han sido muy desproporcionados. Me ha ocurrido una cosa que tengo que decirla, porque también creo que es honesta hacia ellas y ellos. Muchos periodistas se me han disculpado, porque se vieron como en la obligación de formar parte de ese pim pam pum, ¿no? El otro día, cuando aparece imputada en la red púnica, imputada por presunta choriza, Lucía Figar, yo no dejé de recordar que esta señora fue la que presionó al rector de la Universidad Complutense para que a mí me abrieran un expediente por tener una empresa igual que la que tiene el presidente del Tribunal Constitucional, una empresa unipersonal donde haces consultoría. Mi empresa idéntica a la que tiene el presidente del Tribunal Constitucional. Yo no he leído que hayan abierto expediente, que también es profesor de la Complutense, el presidente del Tribunal Constitucional. En cambio a mí, esta señora presionó con algo muy feo, y es que como la Complutense tiene, al revés, la comunidad tiene una deuda con la Complutense, le dijo, bueno, o me entregas la cabeza de Monedero, o va a haber dificultades para que cobréis y voy a hacer que colapse la Complutense. Esto lo dijo el rector Carrillo en un acto, yo creo que le honró reconocer públicamente que estaba recibiendo presiones de la consejera de Educación, Lucía Figar, diciendo, sabemos que Monedero es culpable, queremos su cabeza, ¿no? Y Carrillo le contestó en una metáfora que seguramente Lucía Figar, como miembro del Partido Popular, entenderá. Le dijo Carrillo, nosotros no fusilamos al amanecer, ¿no? Entonces, el otro día os decía que cuando de repente veo que esa señora, ¿no?, que intentó acabar con mi vida profesional, yo he dicho muchas veces que no tengo interés en tener cargos políticos, me he defendido como gato panza arriba para no aceptar ningún cargo político. Mira que Pablito me ha insistido que tienes que asumir, venga, y yo no he querido, no he querido porque no me siento a gusto ahí. Creo que soy un hombre más de este espacio, ¿no?, de la reflexión y de la acción también, pero no de la acción, en ese caso representativa. Bueno, cuando veo que esta señora, que intentó acabar con mi reputación académica, está imputada, pues como le ocurre a buena parte, ¿no?, de los cargos del Partido Popular en Madrid, en la red Gürtel o en la red Púnica, dije, bueno, había no sé qué que decía que acá no sé qué le llega a su San Martín, no me acuerdo muy bien cómo era. Yo tampoco. No me acuerdo muy bien cómo era el dicho, ¿no? El caso es que en un momento dado me atacaban, ya digo, de una manera que yo me sentía absolutamente en shock. Recordad que nosotros éramos gente como vosotros en diciembre, y en enero decidimos lanzar
como dije yo, una piedra en el estanque a ver si hacía olas. Pero éramos ciudadanos como vosotras y como vosotros, haciendo una vida similar. Y de repente, por dar ese salto y por hacer olas, nos convertimos en el objetivo de los poderes públicos. Y yo he de reconocer que me quedé muy perplejo y a veces me asusté. Yo recuerdo el titular de un periódico que decía que, según fuentes de la inteligencia, es decir, según fuentes de la seguridad del Estado, los que pagamos con nuestros impuestos, pues según fuentes de la seguridad del Estado, a mí me habían ingresado otro 1.000.000 de euros. Yo dije, el que lo encuentre le doy el 95%, ¿no? Claro, pero es que no había la cuenta donde me lo habían ingresado, no había nada. Solamente un titular a 5 páginas donde me habían ingresado 1.000.000 de euros y lo sabía la inteligencia del Estado. Y dices, ¿y yo cómo me defiendo de esto, no? O que había falsificado mi currículum, con una vergüenza que la Universidad de Puebla sacó un comunicado institucional. Fijaos qué vergüenza, no para ese periódico, sino qué vergüenza para España que la Universidad de Puebla tenga que sacar un comunicado institucional diciendo lo que ha dicho ese periódico es mentira. Monedero ha sido profesor invitado durante 5 años aquí, igual que la Universidad Humboldt, igual que el profesor Ofe, que dijeron, no se acuerda, llama a una periodista que era una becaria, la pobre, llama a un profesor con el cual yo estuve hace 20 años. Dice, ¿se acuerda usted del profesor Monedero? Y dice, pues no sé. Hablé con este otro profesor y le pregunta, y este otro profesor le mandó un correo el día antes de sacar la información en ese periódico, el día antes. Tenían un correo que decía, efectivamente, el profesor Monedero fue profesor invitado de la Universidad Humboldt. Y pese a todo, al día siguiente, yo que solamente soy un profesor, tuvo que desayunarse una portada de la prensa diciendo Monedero ha falseado su currículum. A mí me hacía daño. ¿Cómo no me va a hacer daño eso? ¿Cómo no me voy a sentir golpeado? ¿Y sabéis qué me salvó? Me salvó no tener hijos. Porque imagínate que tú tienes un hijo y viene tu hijo del colegio y te dice, papá, me han dicho en el colegio que has robado dinero. O me han dicho en el colegio que eres un mentiroso. O mi madre que la pobre murió. Yo lo pensaba, dije, ¿qué pensará mi madre? ¿Qué pensaría mi madre si viviera? ¿No? Desayunándose en los telediarios, en las tertulias, y entendí que por eso lo hacen. Entendí que por eso lo hacen. Te hacen un acoso para que todo tu entorno se derrumbe y tú al final te derrumbes. Y ese es el dolor. Y yo en el libro planteo en un momento dado, digo en un momento dado en el libro, que yo estaba enfadado porque me estaban produciendo ira. Este tipo de comportamientos me producía ira porque al ver cómo se comportaban, yo estaba entendiendo que querían hacerme daño, pero no querían hacer daño a Juan Carlos Monedero, porque todo eso de lo que me acusaban pertenecía a mi biografía. Lo único que había cambiado y generaba los ataques era que yo estaba en Podemos, que yo había fundado con otras compañeras y compañeros Podemos, y de repente como que fui rehén de unos ataques muy, yo creo que muy despiadados, ¿no? Muy personales, que lo que buscaban era intentar debilitar a Podemos, ¿no? Y si masacraban a una persona, da lo mismo, ¿no? Y si yo me hundía, da lo mismo. Y si yo hago una tontería, da lo mismo. Y si mi familia se derrumba y yo me derrumbo con ellos, da lo mismo, porque eso es lo que ellos buscaban, ¿no? Yo siempre he dicho que había 2 elementos para mí muy importantes, ¿no? Uno era que mientras que me golpeaban a mí, no golpeaban a mis amigos. Y eso para mí era una satisfacción escondida. Mientras que me dispararan contra Monedero, no disparaban contra otros, ¿no? Y eso, bueno, formaba parte de la pelea política que teníamos en marcha y a mí eso me satisfacía. Y luego había otra cosa que yo no la podía demostrar, ni siquiera me la podía demostrar a mí mismo, pero yo sabía que iba a pasar. Y pasó el sábado. El sábado le di un abrazo a Rita Maestre llorando, que fue mi alumna, y le dije, Rita, qué orgulloso estoy de ti. ¿Cómo compras eso? Con dinero. Al rato salía Manuela. Le dije, Manuelita, gracias por todo. Y se giró y delante de las cámaras me dijo, Monedero, quiero que sepas que te quiero mucho. Y a mí se me humedecieron los ojos. ¿Cómo compras eso? Con dinero. Y contaba el otro día en la tele que estaba con Ramón Lobo y una parejita, ella embarazada, nos abrazaron y ahí, pues dije, pues vamos a llorar aquí, enfrente de la Casa Real, ¿no? En Bailén. Porque decían, mi hija va a nacer en un Madrid diferente, ¿no? Porque iba a parir pronto. Cuando a mí me daban golpes y me seguirán dando,
yo pensaba que estábamos construyendo eso. Estábamos construyendo que una alumna honesta y llena de coraje, una mujer del futuro de este país, como es Rita Maestre, me diera un abrazo con los ojos rojos, que una mujer honesta y honrada como Manuela Carmena me dijera que me tenía aprecio, y que una pareja de jóvenes dijeran: gracias a lo que habéis hecho vosotros, tengo más alegría porque voy a ser madre. Por tanto, los ataques, dices, vale, han sido duros, han sido muy despiadados, han buscado hacerme mucho daño, pero me han regalado la posibilidad de estas otras cosas. Y si ha habido gente, Luis, que se ha separado, yo hay una cosa que he aprendido, porque ya uno va haciéndose mayor, y es que el ser humano, pues somos lo que somos, ¿no? Somos capaces a veces de grandeza, pero también somos poquita cosa. Y hay un aspecto de la vida que, dos aspectos de la vida a los cuales cada vez les doy más importancia. Uno es la amabilidad, ¿no? Tenemos que ser amables, ¿no? Porque la vida es que es puro heroísmo, es que nos ronda constantemente la muerte. Y la otra es la compasión. Yo creo que tenemos que entender que somos sujetos de contradicciones, que no tenemos por qué ser siempre valientes, que no tenemos por qué ser siempre generosos, que cuando alguien es todas esas cosas dices, qué regalos, ¿no? Qué maravilla, pero que cuando alguien no lo es, simplemente es que es muy humano. Utiliza algunas metáforas, es un libro de entrevistas, no utiliza muchas citas, como buen profesor, conoce a muchos autores, pero sí utiliza algunas metáforas, y una de ellas es cuando dice: nos creemos el caballo de Troya, pero podemos caer en siendo un habitante más de la fortaleza. ¿Qué quiere decir con esa metáfora cuando la pones en el libro? Siempre digo que tenemos que ser muy cuidadosos para no parecernos a aquellos a los que combatimos. Hay una trilogía que a mí me apasionó, de un autor que la gente lo trata como un autor de segunda porque hace novelas de espías, pero es mentira. Es como despreciar al Quijote porque hace novelas de caballerías, ¿no? Que es John le Carré. Y él tiene una trilogía que a mí siempre me emocionó. La primera es El Topo, Calderero, Sastre, Soldado y Espía, era el título original. La segunda era La gente de Smiley, y la tercera era El honorable colegial. Y es la lucha entre el este y el oeste, no es la lucha... Hola, Lola. Era la lucha entre Occidente, que supuestamente representaba la democracia y la libertad, y el mundo soviético, que representaba todo lo contrario. Y en la última novela de la trilogía es derrotado el jefe de espías de la Europa Oriental, pero es derrotado a través de una trampa muy inmunda. Y el tipo que lo derrota, Smiley, que es un tipo muy humano, muy shakespeariano, ¿no? Un hombre lleno de... Su mujer le engaña, sus hijos no lo respetan, los servicios de inteligencia lo llaman, pero cuando lo usan después lo vuelven a despedir porque no es un hombre de aparatos. Un hombre ahí como contradictorio, muy inteligente, muy culto, un enamorado de la poesía alemana del siglo XVI, tipo complejo, ¿no? Como los personajes que haría Shakespeare, no como Juego de Tronos. Personajes con un poquito más de... Juego de Tronos tiene un problema. Paréntesis. Me ha sacado la pregunta. Paréntesis. Bueno, entonces lo contamos luego. Luego lo contamos. En esta obra yo siempre me di cuenta de que es la última frase que dice Smiley es: sí, hemos ganado, pero realmente hemos ganado, porque dice hemos ganado pero convirtiéndonos en aquellos a los que supuestamente combatimos. Merece la pena. Merece la pena que para derrotar al PSOE o al PP te conviertas en algo parecido al PSOE o al PP. Hemos visto, fijaos, que Ciudadanos ya lo ha hecho. Ciudadanos ha preferido apoyar al peor PSOE en Andalucía, al PSOE de los ERES, al PSOE de las burocracias enquistadas, al PSOE de muchas corrupciones, al PSOE con la tasa de pobreza infantil más alta de España. Y en Madrid ha decidido apoyar al Partido Popular de Madrid y de Cifuentes. Que decía alguien, el otro día alguien decía, es que, decía, no, le preguntaban a Rivera, no, es que según vayan saliendo
los imputados pues exigiremos que dimitan. Y dices, claro, es como pactar con Al Capone y cada vez que pillen a uno, que lo echen de la banda, ¿no? No puede ser, ¿no? Si realmente tienes la voluntad, por ejemplo, de apoyar al PSOE, hombre, apoya al PSOE de Gabilondo, que tiene la voluntad de ser un poco más digno, ¿no? En cambio resulta que dejas en la estacada al PSOE de Gabilondo y apoyas a Cifuentes, y en Madrid vas, digo, y en Andalucía vas y apoyas a esta señora. Bueno, está claro que Ciudadanos ha decidido vender su alma al diablo y ha decidido parecerse a aquellos a los que quería combatir. Yo tengo una lucha denodada para que eso no nos pase. Tengo la firme determinación de que no nos puede pasar eso. Pusimos, fijaos, que creo que es muy relevante, pusimos vacunas en nuestros estatutos. En Podemos nadie va a poderse dedicar a la política más de 2 legislaturas. En Podemos nadie se va a enriquecer porque nadie va a cobrar dinero público más de 3 salarios mínimos. Y en Podemos, bueno, en Podemos no va a haber puertas giratorias. Fijaos como ahora mismo otra vez una puerta giratoria más, ¿no? Que hemos vivido del gobierno. O sea, nombramos a gente para que nos defienda de los malos y al final se van a trabajar con los malos. Es que es espectacular, ¿no? Bueno, y la cuarta, que es muy importante, hemos dado a la ciudadanía, a la gente, la posibilidad de revocar cualquier cargo público. O sea, que está en vuestra mano que si de repente identificáis que alguien no está a la altura de eso para lo que fue elegido, tenéis la herramienta, que no existe en ningún otro partido político, en ninguno. Y lo prohíbe nuestra Constitución. Dicen, es que ¿por qué tenéis ese problema con la Constitución? Coño, porque la Constitución está llena de candados que impiden la democracia. Por ejemplo, el artículo 67.1 prohíbe la democracia participativa vinculante. El artículo 67.1 plantea que si sale toda Valencia para protestar contra un diputado elegido en Valencia y que se ha demostrado que es un violador, un corrupto, un ladrón o lo que fuere, ese tipo puede mantener el acta y nadie puede decirle nada. Si acaso los dirigentes de su partido, que le van a amenazar con no volverle a presentar en las próximas elecciones o no darle algún otro cargo. O sea que los dirigentes de los partidos tienen más derechos que nosotros que somos el pueblo. ¿Por qué? Por un artículo de la Constitución. Y luego dices, es que ¿qué tienes en contra de la Constitución? Pues que tiene cosas que son francamente mejorables, ¿no? Francamente mejorables. Conclusión de tu pregunta. Yo creo que para vencer a los malos no te puedes convertir en un malo. No puedes traicionar aquello que tú eres porque no hay atajos. Y cada paso que damos ahora, y esto creo que es muy importante, cada paso que damos ahora predetermina cómo vamos a ser mañana. Y creo que esto es esencial. Fijaos si estamos dando muestras de que somos diferentes a ellos. Nosotros dimitimos, por ejemplo. Nosotros dimitimos. Nosotros asumimos responsabilidades. Nosotros prometimos que íbamos a reducirnos el sueldo. Ahí están todos nuestros cargos públicos habiéndose reducido el sueldo. Prometimos que íbamos a luchar contra los desahucios. Ahí están los ejemplos y apenas acabamos de empezar. Nosotros cada cosa que hacemos tenemos que mimarla como un niño recién nacido, porque cada paso que damos ahora va dándonos muestras de lo que vamos a construir. Por eso no podemos en modo alguno parecernos a los malos. Fijaos, tuvimos una discusión, no teníamos dinero para hacer campaña y dijimos, no vamos a pedirle dinero a los bancos. No podíamos montar los aparatos del partido, no vamos a pedir dinero a los bancos. Necesitaríamos dinero para... No vamos a pedir dinero a los bancos, porque si pedimos dinero a los bancos somos iguales que ellos. Vamos a echarle imaginación, vamos a confiar en la gente. Y vamos a decir a la gente, ¿nos queréis financiar vosotros? ¿Y sabéis qué habéis hecho? Nos habéis financiado. Y hemos ahorrado 3,5 millones al erario público, porque nos hemos gastado 1,5 millones, cuando nos correspondían 5 millones. No le debemos dinero a los bancos, hemos ahorrado dinero al erario público y hemos dicho a la gente, corresponsabilizados con la política. ¡Qué hermoso! Todos esos son elementos que van en la dirección de lo que estamos planteando. No nos parezcamos a ellos. Y ahí tenéis que estar muy atentos y muy atentas. Y cada vez que penséis que estamos quedándonos dentro de su fortaleza,
tenéis que avisarnos. La gente a menudo dice, no nos falléis, y yo les digo, no nos fallemos. Dejadme deciros una cosa para mí muy importante y creo que está en el corazón de lo que nos estamos jugando. Creo que el ejemplo lo hemos tenido ayer. Durante estos casi 2 años yo he estado diciendo por todos los pueblos y ciudades de España, he estado diciendo, si nos vais a votar para que os demos lo que os daba el PSOE y el PP y creéis que con eso termina vuestra tarea, no nos votéis. Si nos vais a votar y al día siguiente vais a desentenderos, no nos votéis. Porque si hacemos política de verdad, cuando en serio os vamos a necesitar es al día siguiente. Mirad, hemos ganado la alcaldía de Madrid. ¿Y qué ha pasado? Que han puesto todas sus baterías para intentar ganar fuera de las urnas lo que perdieron el domingo. ¿Y sabéis qué necesitamos? Necesitamos mucha gente en la calle defendiendo a nuestros concejales y defendiendo a nuestra alcaldesa. Eso es lo que hace falta. Si pensáis que solamente con votar a Manuela Carmena tenemos una alcaldesa, nos estamos equivocando. Si queremos tener una alcaldesa, gente a defender en la calle lo que votamos el domingo. Si no, estos sinvergüenzas nos lo roban. Lo que has dicho suena bien, pero en tu libro dices que para ganar hay que parecerse. Digo que Juan Carlos dice, lo que ha dicho suena bien, pero si uno lee su libro, y yo me he leído el libro, hay un momento donde dice, para ganar hay que seguir muy de cerca las directrices de Maquiavelo. O a lo mejor lo entendí mal. Pues ahora que me lo explique, porque así nos dan... Como tu hijo aprobó, pregúntale. Quiere decir, ¿qué tanto tiene que ver eso del estar fuera, el seguir a Maquiavelo, el sentirse como tú te sientes un intelectual fuera de la política, porque a lo mejor dentro tendrías que seguir algunas cosas que no te gustan, como Maquiavelo decía? ¿Qué hay de eso? Ahora que no hay nadie escuchándonos, Maquiavelo era un poco cabrón. Pero era un tipo listo, ¿eh? Era un tipo... Os invito a que leáis a Maquiavelo. Es que no voy a hablar de Maquiavelo, me apasiona, ¿eh? De hecho, ahora mismo me estoy leyendo un libro de Maquiavelo que me gusta muchísimo porque está narrando la biografía de Maquiavelo. Y como era un tipo que siempre se sentía maltratado, ¿no? Le mandaban siempre a hacer trabajos de primera, pero con cargos de segunda. Nunca le nombraban embajador de Florencia, entonces siempre iba a ver a César Borgia y siempre decía, me van a matar. Siempre sin dinero, siempre le tenían que prestar. Él era un tipo muy inteligente, pero siempre se sentía, digo, menospreciado. Y para la gente que piensa, lo que más deseamos siempre es que nos digan, qué listo eres, ¿no? En El nombre de la rosa, recordad que decía Guillermo de Baskerville, le dice a su discípulo Azzo, hay un tipo de avaricia que es la avaricia de saber, ¿no? Aunque a veces eres egoísta, no solamente de dinero, sino que a veces eres egoísta porque lo que estás reclamando... Lo que está reclamando Machado también. Machado siempre dijo casi todo, ¿no? Tan grande. La avaricia de querer ese reconocimiento extremo. Bueno, Maquiavelo era un tipo que estaba deseando para Florencia autonomía, porque si no te invadían constantemente. Y entonces él daba consejos al príncipe. La obra tan conocida de Maquiavelo, El Príncipe, no hay que olvidar, es una obra que se publica en 1513. Esto lo digo para hacerme el listo. El Príncipe es, yo siempre se lo cuento a los alumnos, El Príncipe es una obra que escribes para un profesional de la política. Tienes que leerlo, es como si tú escribes un libro para un profesional del póker. Pues no le vas a dar como consejo, sé una bellísima persona. Cuando tengas 3 ases, pasa. Porque no va a ser así la cosa, ¿no? Entonces El Príncipe es un espejo de príncipes, le estás diciendo a un profesional de la política qué tiene que hacer para mantener el poder. Por eso Maquiavelo no nos vale del todo. Lo que pasa es que hay 2 Maquiavelos. Maquiavelo tiene 2 obras y solamente solemos mencionar una, que es El Príncipe, pero él tiene otra muy rica, que son los discursos sobre la década de Tito Livio, que es mucho más rico. Y ahí plantea Maquiavelo que todo lo que hacemos en política, al fin y al cabo, es para garantizar el bienestar colectivo. Y el príncipe no sirve de nada si no tiene detrás el interés del conjunto. Y hay una cosa, fijaos qué bonita es. Él dice que cuando queramos ver el cambio social,
en España, por ejemplo, en Madrid, este fin de semana, él dice que hay que mirar a 3 sitios. Y él pone, durante su obra, suele poner el ejemplo de un río que se desborda. Y él dice que tenemos que mirar, él llama fortuna. Fortuna son las estructuras sociales. El río crece y se desborda, y tú no puedes evitarlo. El río crece, y ¿quién puede evitar que el río crezca? Es imposible evitarlo, son las condiciones objetivas de las cosas. Él dice que al lado de fortuna está lo que él llama virtud. Y él dice que el príncipe tiene que ser virtuoso. ¿Y qué hace un príncipe virtuoso? Prevé, como se dice ahora, prevé, le ponen muchas es y parece que ve más lejos, pero no. Es prevé. El príncipe virtuoso prevé que el río se va a desbordar y hace un dique. Y entonces el río crece, pero no arrasa las cosechas. Entonces tenéis ahí los 2 elementos que se repiten mucho de Maquiavelo, que es fortuna y virtud, es decir, las condiciones objetivas y los actores políticos. Pero hay una tercera, que es el corazón de lo que a mí me interesa, y es la que explica casi todo lo que estás preguntando, el libro, Fundar Podemos. Él dice que hay un tercer elemento que él lo llama necesidad. Y necesidad él lo explica, fijaos qué curioso, no en términos de necesidad material, sino necesidad de la conciencia. Y él dice que el rey Ciro no hubiera podido rescatar a los persas si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Él dice que Moisés nunca hubiera podido rescatar a los israelitas, perdón, a los judíos de Israel, si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Por tanto, fijaos, el tercer elemento es la conciencia. ¿Cuándo hay cambio social? Cuando hay condiciones objetivas, cuando hay actores políticos y cuando hay conciencia. Y tienen que darse los 3. En Bolivia, en los años 60, había unas necesidades objetivas fortísimas. Había una pobreza que afectaba al grueso de los indígenas. O sea, que había condiciones objetivas para el cambio. Había un actor político muy grandioso, un tipo muy generoso, el Che Guevara. Pero el Che Guevara va allí, ¿cómo termina? Con el pecho lleno de plomo en la escuelita de la higuera. ¿Por qué? Porque los indígenas bolivianos no sintieron la necesidad de que nadie fuera a rescatarles. Por tanto, para que pueda haber un cambio social es esencial que haya conciencia, que haya necesidad. ¿Qué hemos vivido en Madrid esta semana? Las ganas que tenía la gente de que pasara algo. ¿Por qué estaba que casi se inundan los sótanos el otro día de Cibeles, de las lágrimas de todo el mundo? Pues porque todos los trabajadores, la gente, los que estaban en la calle, estaban diciendo, por fin, qué alegría. En las vistillas por la noche había una alegría desbordante como no recordábamos. ¿Por qué esa alegría? Porque había mucha conciencia de que necesitábamos cambiar las cosas. Ese es el Maquiavelo que a mí me interesa, ¿no? Un Maquiavelo que dice, hace falta actores políticos, partidos, por ejemplo, por eso montamos Podemos, hace falta que las condiciones objetivas se den, porque es que si no estás intentando inventarte cosas que no al lugar. Por eso la ventana de oportunidad de la crisis estafa justificaba el nacimiento de Podemos, pero faltaba el tercer elemento, que era la construcción de conciencia. Y por eso ha sido tan importante el papel de Pablo. Pablo en los medios de comunicación, ayudándonos a decir, yo pienso lo que dice ese de la coleta. Pablo insistiéndonos en pelear contra gente que había producido en este país impotencia durante mucho tiempo, y de repente aparece un chaval desgarbado con coleta que se come a todos los malos dialécticamente y empieza a sembrar en la gente la posibilidad de pensar que la alternativa es posible, y empieza ese proceso de conciencia, y ese proceso de conciencia es el que no podemos detener. Las condiciones objetivas sigue faltando mucha gente de la universidad, se ha ido del país, las pensiones siguen siendo ridículas, los salarios cada vez son peores, los trabajos más precarios, siguen privatizados los hospitales, hay menos camas, todo lo que conocemos del deterioro de nuestros derechos sociales. Tenemos un nuevo instrumento, que es Podemos, que tiene como tarea principal construir la unidad popular para poder ir a las elecciones de una manera determinante. Y falta el elemento donde cada uno de nosotros somos imprescindibles, que es la construcción de la conciencia. ¿Maquiavelo? Sí, pero un Maquiavelo diferente. Un año preguntábamos
a los alumnos cuál era el último libro que se habían leído de ciencia política. Y una alumna dijo, El Principito de Maquiavelo. Ese es el que nos interesa. Una de las partes más interesantes Ese del... micro apagado, así no se escucha ni nada. Bueno, si se estaba oyendo bien. Yo no sé si con micro o sin micro. Ahora. Esta batería se está botando, de quien sea. Vale. Ahora sí. Adelante. Hay una parte del libro que... Vamos a empezar. Bueno, hay una parte del libro que a mí me parece que las respuestas de Juan Carlos son muy interesantes. Todo el libro es muy interesante y yo os animo a comprarlo, a leerlo, porque nos ayuda, yo creo, que a entender mucho de lo que está ocurriendo en el país, pero no solo de ahora, sino de antes. Y hay una parte que a mí me parece que es muy interesante y es cuando Juan Carlos habla de la transición y dice: la transición convirtió a los héroes en villanos y a los villanos en héroes. Y además mucha gente que pasó por la cárcel, por las torturas, por las comisarías, no quiere pensar que todo eso no sirvió para nada. Yo he escuchado a gente que pasó la transición en este momento, por una parte ilusionada con el cambio, pero por una parte un poco como incomprendida, como diciendo, bueno, soy ya un saco. Es más, he escuchado a algunos jóvenes, digo algunos, decir, bueno, tú ya eres un dinosaurio, ahora nos toca a nosotros. Realmente es un problema de generación, es un problema de no entender la transición, es un problema de decir, vosotros no lo supisteis hacer, nosotros lo vamos a hacer. ¿Cómo entiendes tú realmente ese papel en la transición? Qué buena pregunta, Luis. Ahora puedo hablar como a mí me gusta. Así. Lo del tipo ronco es porque cuando das clase, como los alumnos están medio dormidos siempre, tienes que pegarle gritos, ¿no? Y al final te conviertes en un chillón, pero yo creo que este es el tono que a mí me gusta. ¿Qué? Qué desgracia. Que se duerman los alumnos. Bueno, pero solo los 2 primeros días. No, conmigo no se duerme, ¿no? Pero sí que me acostumbro a... Yo doy clase paseando y motivándoles, ¿no? Bueno, mira, yo creo que hemos cometido un cierto error porque no hemos sabido explicar lo que estábamos contando de la transición. Yo hoy soy bastante responsable porque yo escribí un libro, ¿no? La transición contada a nuestros padres. Nosotros no tenemos problemas con la transición en sí, pero tenemos problemas muy muy gordos con el relato de la transición. Ahí sí que tenemos un contencioso bastante fuerte. ¿Cómo vamos a tener problema con la gente mayor si hemos escogido nosotros a Manuela para que sea la alcaldesa de Madrid? Sería una contradicción por nuestra parte despreciar a nuestros mayores, pensar que ya son dinosaurios y luego buscar a Manuela para que sea nuestra alcaldesa. Sería una contradicción profunda y no la tenemos, porque no tenemos, o con Anguita, una persona con la cual yo tengo una excelente relación. Anda que no conozco yo a jóvenes viejos. Madre mía, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que hicisteis un esfuerzo enorme los más mayores por salir, ¿no?, de la noche del franquismo, y fuisteis muy desobedientes. Los mayores fuisteis muy desobedientes. Fuisteis tan desobedientes que en el año 79, la Constitución fue del 78, los pactos de la Moncloa del 77. Bueno, pues pese a todo, el año 79 fue el año de mayor conflictividad laboral de la historia de España. O sea, que estabais en la calle, estabais protestando. ¿Y sabéis qué supuso eso? El 23F. ¿Por qué hubo el golpe del 23F? Que fue un golpe que triunfó para disciplinarnos. El 23F fue un golpe para disciplinarnos. Prácticamente todos los libros serios sobre el 23F tienen una conclusión. El rey fue el principal impulsor del golpe del 23F. El rey, ¿eh? Y no están presos los que dicen eso en los libros. No están presos. Pero como es el rey, parece que no hacía falta, ¿no?, cuestionar nada ni... En fin, bueno. En la facultad había una pintada que decía:
Los reyes nos gustan en los cuentos, ¿no? Afuera. Bueno, os decía que el relato de la transición es un relato donde parece que desaparecen los torturados, los 200 muertos, la gente perseguida, la gente mutilada, la gente humillada, la gente que pagó, te digo, con cárcel o ponerse. Todos desaparecen de foco. Y parece que la transición nos la trajo el rey, Suárez, Fraga, manda narices. ¿Y qué hay de trampa en el relato? Hay dos trampas que yo cuento en el libro de la transición que me di cuenta desde fuera. Me di cuenta, es muy bueno salir de tu país y de repente ves cosas que cuando estás aquí no las puedes ver, ¿no? Alejarte para verlas. Me di cuenta de que después de, ¿sabéis que el 18 de julio del 36 hubo un golpe de Estado? El golpe de Estado fracasó y por eso hay una guerra civil. Si el golpe de Estado hubiera triunfado, hubieran fusilado en vez de a 150.000 a 250.000 y el golpe hubiera triunfado, no hubiera habido guerra civil. Porque el golpe fracasa, hay una guerra civil. Y entonces los franquistas, esos que mucha gente del PP se niega a condenar, esos que mandaron a la División Azul a ayudar a Hitler, esos que le dijeron a Hitler que mandara aquí la Legión Cóndor para bombardear nuestras ciudades y asesinar a nuestra gente, y todavía se niegan, ¿no?, a condenar. El Parlamento español, estamos en 2015, el Parlamento español no ha condenado el golpe de Estado del 18 de julio del 36 en el Pleno. Lo ha condenado en una comisión. En el Pleno, en 2015, no hemos tenido el coraje de condenar el golpe de Estado del tipo que ayudaba a Hitler. Y luego nos montan este jaleo porque dicen que porque haces un chiste eres antisemita. Cuando yo me temo que los antisemitas deben ser ellos, que fueron los que ayudaron a Hitler al Holocausto. Pero bueno. Fijaos, ¿qué ocurrió? Celebraron el primer año de la victoria, el segundo año de la victoria, el quinto año de la victoria contra los rojos, el 10º año del aplastamiento de los bolcheviques, el 11º, el 15º, el 20º aniversario de cuando acabaron con los pagados por el oro de Moscú, 21º, 22º, 3º, 4º, y el año 25, en vez de celebrar que habían masacrado a los rojos, celebraron 25 años de paz. De ahí viene el Hospital de la Paz. Entonces, en esa operación del relato, lo que hicieron fue: olvidémonos del golpe de Estado del 36, olvidémonos de la guerra civil. Todos eran culpables, todos eran iguales. La Segunda República era igual que, pero si lo ha dicho el ser ectoplásmico de Hernando, ese que dijo que buscábamos a los cadáveres de nuestros asesinados solamente por dinero y no ha dimitido. Ese sinvergüenza, para mí es un sinvergüenza, porque quien insulta a los que murieron por defender la democracia es un sinvergüenza. Ese sinvergüenza se permitió el lujo de decir: es que si se prohíbe la bandera franquista, habrá que prohibir también la bandera republicana. Hay que ser necio. No entender que la bandera franquista es una bandera fascista y la bandera republicana es una bandera democrática de un gobierno legítimo y constitucional. Hay que ser lerdo. Hay que ser lerdo para pensar que una bandera fascista es igual que una bandera democrática. Bueno, pues estos tipos piensan de esa manera. Bueno, 25 años de paz. Todos fuimos culpables y a partir de ahora ya nos olvidamos. Y fijaos con esa... ¡Hala! Ha sido Fraga. Sí. No pasa nada. Os estaba planteando, o sea, la verdad es que estaba postito ya hablando así, flojito, pero yo creo que ha sido la pila, ¿eh? Igual se va a cambiar la pila. Bueno, pero yo sigo hablando. No, sigo hablando. Os decía que esa trampa nos dejó sin armas intelectuales para entender lo que había pasado durante el franquismo. Bueno, pues sabéis que hubo otra trampa muy parecida, y es que nos dijeron que durante la transición la lucha no era entre franquistas y demócratas, porque si la lucha era entre franquistas y demócratas, franquistas eran todos los que habían colaborado con gobiernos que encarcelaban a demócratas.
franquista era Fraga, franquista era Suárez, porque pertenecía a gobiernos que encarcelaban a demócratas. Franquista, insisto, era Adolfo Suárez, ministro, secretario del Partido Único, porque en España había un partido único. En España había un partido único. Y Adolfo Suárez era el secretario general del Partido Único. No, antes, durante el franquismo. Antes de la UCD, durante el franquismo, ¿no? El movimiento nacional, ¿no? Entonces, ya digo, si hubiéramos hecho la transición pensando en términos de franquistas y demócratas, franquista era Gutiérrez Mellado, que nos parecerá muy simpático, pero era un tipo que estaba en la quinta columna en Madrid durante la guerra y era el que organizaba, pues esos que hacían barbaridades. Era demócrata, por supuesto, el rey, al cual nombra Franco su sucesor a título de rey en el año 69. Y se cría en los pechos de Franco. Y nos da lecciones de qué gran hombre era ese señor. Pero ¿sabéis dónde está la trampa? La trampa es que en un momento determinado nos dicen, no, esto no es entre franquistas y demócratas, es entre el búnker y los demócratas. ¿Y en el búnker quién estaban? Pues 4 idiotas. Blas Piñar, Camilo Girón, claro, pero eran nada 4. Y daos cuenta, los que sois más mayores, cómo nos contaban eso. ¿Recordáis el búnker que pintaba Mingote o que pintaba? Sin darnos cuenta, nos estaban trasladando esa idea de que había en un bando todos los que queríamos cambiar el país y en el otro 4 gatos que eran los que nos estaban fastidiando. Claro, con esa trampa perdimos la tensión para entender quiénes eran unos y quiénes eran otros. Claro, en ese relato resulta que al final los verdaderos demócratas desaparecieron. Nunca le dimos las gracias al maquis, que eran los últimos guerreros del ejército republicano. Nunca les dimos las gracias a los viejitos y a las viejitas, que lo dieron todo. Nunca agradecimos sinceramente, ¿no?, a la gente. Es que se muere un famoso y es más importante que si se muere una de las 13 rosas. Es que no puede ser. Es que me preguntaba el agregado cultural argentino, oye, ¿por qué no están en el panteón de los héroes de España los héroes que lucharon contra el franquismo? Y te mueres de vergüenza, porque el ADN de la democracia en Europa, el ADN, está en los antifascistas. Son a los que condecoran, tienen placas, calles, actos, pensiones, y aquí nos hemos olvidado de ellas y de ellos, y les hemos dejado que se vayan muriendo. Felipe González, yo hay algo que no le voy a perdonar nunca, y es que haya dejado morirse a tanta viejita y tanto viejito, a los que les teníamos que haber dado las gracias, oficialmente, por todo lo que hicieron. La conclusión, Luis, es que tenemos un problema con ese relato de la transición, de Cuéntame, donde se disuelve realmente lo que sufrió este pueblo, el esfuerzo de este pueblo, todo lo que luchó este pueblo, y al final, en vez de reconocernos a nosotros mismos todo lo que hicimos, le tenemos que dar una vez más gracias a los que nos salvaron. Váyase usted un poco de paseo, ¿no? No me da la gana. Y eso no significa en modo alguno, sino todo lo contrario, impugnar todo lo que se hizo durante la transición. Pues claro que se hicieron cosas, es que ya tocaba, 40 años de dictadura en el siglo XX, en un país que tenía una estructura económica durante la República idéntica a la de los países de nuestro entorno, y que no la recuperamos hasta finales de los 60. Es que fue un disparate, un disparate. Y por tanto esa lección mítica de la transición nos impide entender todo lo que ahora no funciona. Y sobre todo una cosa, que os lo dejo para que le deis un par de vueltas. Es una pregunta que he hecho mucho en los programas de La Tuerca, mucho. Y es, ¿por qué esta impunidad del poder en nuestro país? ¿Por qué el Partido Popular ha financiado su reforma de la sede con dinero negro y no pasa nada? ¿Por qué el Partido Popular ha hecho campañas electorales con dinero de las grandes empresas, es decir, ha jugado con ventaja y no pasa nada? ¿Por qué la señora Esperanza Aguirre puede arrollar? ¿Os imagináis que un concejal de Manuela Carmena arrolle con su coche en huida
a 2 motos de los agentes de movilidad. Imaginaos mañana que una de las concejalas de Manuela Carmena aparca en doble fila, bebida o no bebida, le paran, sale, arrastra las 2 motos, se va a su casa. Imaginaos mañana lo que dirían los mercenarios prevaricadores de la verdad. Lo tenemos todos claro, ¿no? ¿Hay alguien que duda la que nos caería encima? Bueno, pues Esperanza Aguirre no pasa absolutamente nada. Y hay una pregunta de fondo: ¿por qué eso es así? La pregunta no es sencilla. ¿Por qué tenemos todos absolutamente claro que si hiciéramos la 5ª parte de lo que ellos han hecho, nos masacraban? Y en cambio ellos tienen impunidad. ¿Sabéis por qué? Porque terminó una dictadura militar sangrienta que fue un genocidio. Lo ha llamado un hispanista, Paul Preston, el Holocausto español, y no le pedimos cuentas a nadie. Y están gobernándonos los hijos de los mismos que hicieron aquello. Y por tanto, esa lógica de somos los vencedores y esto es nuestro, la repiten. Os dejo para vuestra reflexión. ¿Por qué creéis que tienen derecho a hacer tamayazos directos e indirectos? Porque creen que el poder les corresponde. Y en su cabecita, en el fondo, hay una frase que antes de acostar se repite. Y para esto ganamos una guerra. Y los del Partido Popular, cuando salen del gobierno, se acuestan por la noche, llenos de ira, y dicen, ¿y para esto ganamos una guerra? La conclusión es que para que no opere esta impunidad, tenemos que revisar el relato de la transición. No la transición, sino su relato. Porque la historia real de un pueblo es la historia de la memoria oficial de ese pueblo. ¿Por qué hubo que inventarse aquí, mi amigo Emilio Silva, la Asociación para la Recuperación de la Memoria? Porque es que, recordad, el diccionario que hicieron los historiadores de la Real Academia, Franco era un hombre de Estado y Azaña poco menos que un delincuente. Y Lorca, como estaba mal la gripe, aquel año murió en Granada. Y Machado, ¿recordáis?, se fue a morir a Francia, porque a ver si abren Disneylandia pronto. Y entonces, ese hurto, ¿no?, de la memoria real de nuestro país genera, por una parte, en nosotros ciudadanos, resignación. Somos un país muy resignado. Somos un país que seguimos siendo más graciosos que desobedientes. Hacemos muchos chistes, como los chistes idiotas que repitió Guillermo, que repitió, no que contó, que repitió, que son los chistes que la gente se cuenta, que a mí me repugnan, porque son idiotas. Son chistes llenos de un pueblo que no enfrenta su propia historia. Que los italianos tienen Novecento y nosotros tenemos la vaquilla. Que ellos enfrentan su historia con coraje. Preguntaos, y esta es una pregunta muy profunda, preguntaos por qué los ingleses tienen a los Monty Python, ese grupo que hizo La vida de Brian, o El sentido de la vida. ¿Por qué el humor inglés es tan diferente del nuestro? Que es un humor a menudo de caca, culo, pedo y pis. ¿Sabéis por qué? Porque ellos no se avergüenzan de sí mismos. Son un pueblo que han dialogado muy en serio con su propia historia, y nosotros no. Y cuando un pueblo no dialoga con su historia, se escapa. Hace el chiste, la estracanada, la chirigota, pero luego al final termina obedeciendo. Y yo estoy profundamente convencido de que la única manera de recuperar una democracia densa, de alta intensidad en nuestro país, pasa por dialogar con nuestra historia real. Y daos cuenta, esto que estamos contando aquí, con tanto tiempo, con tanta pausa, qué difícil es contarlo desde la política. Esto mismo expresado en un ámbito de la partitocracia generaría insultos, gritos, descalificaciones. Y eso vuelve otra vez a la pregunta anterior. Qué importante es que discutamos de estas cosas sin que vengan, ¿no?, los prevaricadores a intentar frenar este tipo de discusiones. Y la conclusión, siempre, como soy profe,
la conclusión es que estamos agradecidos a la transición, pero yo le pido a mis mayores algo muy sencillo, que me digan: hijo, hicimos lo que pudimos. Hicimos lo que pudimos. Unas cosas bien, otras mal, y digo, pues te agradezco tu sinceridad, porque reconocer que hicisteis lo que pudisteis significa que reconocéis que hay cosas que se hicieron mal, y que de aquellos vicios, estos vicios, y de aquellos barros, estos lodos. Y ese reconocimiento tan generoso de decir, hicimos lo que pudimos, yo creo que es una de las claves para que nos reinventemos una democracia mucho más densa.